Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña el arqueólogo Adolfo López para conversar sobre algunos hallazgos arqueológicos encontrados en la isla de Santo Domingo, específicamente en el área de Samaná, sobre una posible vivienda más antigua de la que se tiene noticia hasta el momento. Bueno, recordamos que a través de estas investigaciones arqueológicas pueden ser recuperados, clasificados y analizados todos los materiales que corresponden a determinadas situaciones y en este caso a las actividades de los habitantes de la isla de Santo Domingo antes, por supuesto, de la llegada de los españoles. Y con estos estudios podemos aproximarnos a conocer su forma de vida, por lo que es muy importante preservar cada uno de estos restos, estos materiales, que a simple vista podrían parecer no tener ningún valor. A través de estos hallazgos se construye un registro arqueológico que es interpretado para reconstruir parte de la historia y poder entender más, ¿verdad?, cómo eran las formas de vidas del pasado. Adolfo López, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerte con nosotros, Adolfo, para hablar de estos hallazgos y de su importancia. Adolfo López también es el director de investigaciones del Guajayona Institute y colabora con muchísimas instituciones en el país por su experiencia como arqueólogo. Bueno, Adolfo, te has dado banquete con estos hallazgos, específicamente en Samaná, aunque sé que también estás trabajando en otros lugares del país. Vamos a iniciar con estos hallazgos de Samaná, que primero fueron pues de restos humanos y ahora de esta vivienda que parece ser la más antigua. Háblanos un poco de cómo cambia esto, la concepción de la historia de los primeros pobladores de la isla y qué tan fidedigno puede ser estos datos que comenzaron ustedes a divulgar y tengo entendido que se están haciendo las pruebas de carbono 14 y otras pruebas importantes para ver exactamente de qué fecha datan. Bueno, la última campaña de excavaciones que hemos hecho en Samaná la hemos hecho en un abrigo rocoso que está como a 200 metros de donde encontramos el cementerio, que se dató hacia el 5.300 años de antigüedad. Ya eso está datado Sí, con sí, sus sí. estudios, o sea que ya son 5.300 años de antigüedad con las pruebas de carbono 14. Sí, sí, claro que sí. O sea, y además hay muchas dataciones, o sea que es antiquísimo. Incluso han venido de la Universidad de Harvard directamente para sacar muestras de los esqueletos y hacer los estudios de ADN, que ya están en proceso, ya han conseguido ADN antiguo de varios de los esqueletos, o sea que la investigación está saliendo de maravilla y la Universidad de Harvard está como loca, de contenta con todos estos datos. Gracias a eso vamos a poder entender de dónde venían, entre otras muchas cosas. Y como lo que identificamos fue un cementerio, pero no había un lugar de habitación que correspondiese a esos enterramientos, estábamos buscando a ver dónde vivía esta gente. Entonces hemos excavado un abrigo, no del todo, todavía nos queda una parte. Un abrigo es una cueva. Bueno, un abrigo es una cueva donde la luz llega hasta el último extremo. Ah, O sea llega totalmente. Llega totalmente, o sea que digamos que se ve todo, o sea, es una oquedad en el farallón rocoso. Y justamente al fondo de los estratos arqueológicos encontramos los huecos de poste que correspondían a una vivienda. La vivienda es un bohío, una cabaña que tiene 7 metros de largo. Todavía nos falta una parte por excavar, que espero que nos dé ya las dimensiones exactas de la vivienda. Y sobre estos huecos de poste había lo que llamamos pisos de uso, que son el piso donde la gente vivía, con los hogares donde cocinaban y todas estas cosas. Entonces lo hemos datado todo con carbono 14, hemos sacado los carboncitos que hay dentro de los huecos de poste de la vivienda y carboncitos que hay dentro de los hogares y nos han dado todos la misma fecha, que es 5.500 años de antigüedad.
¿Esto se ha mandado a dónde, Adolfo? A Beta Analytic, que es el laboratorio más prestigioso que hay en Estados Unidos. Sí. Y ellos nos han mandado no hace mucho los resultados y son totalmente coherentes con el área de enterramiento que hay como a 200 metros. O sea que ellos vivían allí, no vivían dentro de las cuevas, vivían en una cabaña, en unas cabañas que hacían al abrigo del abrigo, valga la redundancia. O sea, recostadas del abrigo. Sí, más que nada el abrigo les servía de protección de parte de la vivienda. Pero claro, esto nos cambia completamente el concepto, porque no es que ellos vivieran en cuevas, o sea, ellos vivían en cabañas, en bohíos, y lo que pasa es que los ponían los ponían cerca o un poco metiditos dentro de abrigos para que tuvieran esa protección natural de los aleros rocosos. Y nos confirma, evidentemente, que estos grupos no eran ni muchísimo menos tan primitivos como nosotros pensábamos al principio, o sea, como está en los libros de historia, o sea, más bien de prehistoria. No eran entonces del todo sedentarios. Bueno, en los libros dice que eran nómadas. Por eso, que no eran del todo nómadas, perdón. Exactamente. Que no eran del todo nómadas. Yo creo que no eran nada nómadas, Sí. porque en los estudios de carbono 14 nos ha dado una permanencia de esta gente en el sitio de 1000 y pico años. O sea, que es que no... O sea, tal vez se desplazaran en algún momento del año un poquito, pero ellos vivían ahí. ¿Han encontrado los restos de 1000 y pico de años? ¿Es lo que te Sí, refieres? o sea, nosotros empezamos a excavar y conforme vamos ahondando en el terreno, pues vamos tomando muestras de carbón para ir haciendo análisis de carbono 14 y entonces, claro, pues nos da un poblamiento que dura 1000 y pico de años allí en el pues sitio. entonces es obvio que eran entonces sedentarios. Claro, o sea, si han hecho esta investigación. Ya se estaban barajando esa posibilidad, pero todavía no había unos datos así con tanta precisión como los que tenemos nosotros, porque nosotros hemos tenido mucha suerte. Bueno, mucha suerte y que tenemos un equipo de arqueología de primer nivel a nivel internacional. O sea, entonces se excava con muchísimo cuidado, con detalle, muy profesionalmente y con todos los medios de las ciencias que ayudan a la arqueología a poder sacar los datos. O sea, tenemos la posibilidad de sacar muchas pruebas de carbono 14, que son carísimas, pero nosotros tenemos fondos para eso. Tenemos gente que nos estudia la fauna, por ejemplo, de la Universidad de Puerto Rico, que nos estudia pues, los dientes de aquí, del Instituto de Odontología Forense dominicano. Tenemos gente que nos estudia los almidones y las plantas, que vienen ahora precisamente de la Universidad de Winnipeg de Canadá. ¿Los almidones y las plantas se estudian con qué método? Los almidones se estudian en base a sacar muestras de o las cerámicas donde guardaban las cosas, en este caso no hay cerámicas porque son precerámicos, o de las piedras que utilizaban para moler, para machacar, o de los metates donde molían. Y entonces sacas unas muestrecitas, las analizas al microscopio y allí se ven los gránulos de almidón que son diferentes según de qué planta sean. Sí. Entonces allí puedes identificar exactamente cuáles eran las plantas que estaban moliéndolo, suponiendo que sean plantas amiláceas, o sea, que tengan almidones. Hay plantas que no tienen almidón. Solo mide las que tienen almidón. Y luego también hemos cogido muestras, por ejemplo, cogemos 4 o 5 kilos de sedimento del que encontramos en la excavación con mucho cuidado, lo metemos en fundas de plástico, lo sellamos bien y con eso se hacen unas flotaciones. Eso de una flotación es relativamente sencillo, o sea, lo metes en agua y recoger lo que flota. Y entonces ahí flotan las semillas, los carboncillos, los trozos de las plantitas, todo, que tienen miles de años. Y eso otra vez se estudia con el microscopio. Yo no sabría estudiarlo, evidentemente. Tienen que ser grandes especialistas que se dedican a eso, por eso viene gente de otras universidades de medio mundo a ayudarnos. Y ellos identifican cuáles eran las plantas que había allí. Y el otro sistema es mediante análisis de polen. Eso tienes que hacerlo con mucho cuidado porque el polen flota en el ambiente, entonces para poder sacar polen sin que esté contaminado tienes que meter unos tubitos especiales, enterrarlos, tienes que hacer algo muy especial
Y luego, otra vez al microscopio, se estudian los granos de polen y cada planta tiene unos gránulos diferentes. Aquí esto lo hacía un excelente especialista que tenemos, que es Joaquín Nadal, pero actualmente ya tiene problemas en la vista y está un poquito fastidiado con esto y ya no puede hacer los trabajos fantásticos que estaba haciendo. Entonces tenemos que utilizar también especialistas de otros países. O sea que necesitamos especialistas en este sentido. Que Necesitamos especialistas. Mira, necesitamos arqueólogos, necesitamos palinólogos, necesitamos gente que estudie, necesitamos de todo que no hay. Pero si es que ni siquiera tenemos una cátedra de arqueología en República Dominicana. No, tú quieres ser arqueólogo, tienes que estudiar fuera. Y eso es grave. Adolfo, los estudios de carbono 14 que se mandan fuera del país solo son de fecha, ¿verdad? Sí. Te dice el tiempo que tiene este resto solamente. Y con esta fecha pues vas armando lo que es el rompecabezas. Exacto. Y también es importante especificar lo que dice el arqueólogo Adolfo López, que ellos lo que hacen es por capas ir tomando las muestras y en cada capa si encuentran que esa muestra es de la misma fecha, quiere decir que la permanencia de esta civilización, de este grupo humano, es tan amplia como la muestra lo indica. El margen de error de la prueba de carbono 14, ¿entre cuántos años oscila? Bueno, no hay un margen de error fijo. O sea, dependiendo de la muestra tiene un margen u otro y también dependiendo de la antigüedad. O sea, los restos de carbono 14 te dan primero una fecha básica orientativa, que son 5.300 años más menos 80 años. Pero realmente eso no es la fecha real. La fecha real se trabaja ahora calibrando las muestras porque después de la revolución industrial, con todos los gases que han aportado a la atmósfera y sobre todo después de la era atómica, con todas las alteraciones que la radioactividad ha producido en la atmósfera, hay que colocar unos factores de calibración en las muestras que dependen también de la zona del planeta donde tú hagas el carbono 14. Esto se llama, nosotros le llamamos la sigma 1, sigma 2, sigma 3, según la precisión que quieras. Nosotros trabajamos habitualmente con sigma 2, que es lo más preciso, y te da una horquilla que, por ejemplo, puede ser entre 5.620 y 5.480. Y eso es lo que realmente nosotros utilizamos. O sea, el rango es lo que te da el sigma. Exactamente. Entonces tú no sabes exactamente cuál. Pero, por ejemplo, 5.380 con un 95% de posibilidades de acierto, sí. 5.340 con un 5% de posibilidades, o sea, cada fecha tiene un rango de posibilidades. Nosotros utilizamos siempre los rangos que sean superiores al 95%. Y con esos rangos es que nosotros hemos dado unas fechas de 5.500 para la cabaña, que puede ser más antigua, porque tenemos ahí un rango también hasta de 5.600 y pico, o sea que no es, que podría ser incluso un poco más antigua, pero no más moderna. Y en el cementerio también tenemos un rango que llega hasta 5.500 años, pero nosotros somos siempre conservadores, no queremos engañar a la gente. Entonces preferimos que la cosa se quede un poquito por defecto que por exceso. Por eso yo puedo decir con toda tranquilidad que el cementerio tiene un mínimo de 5.300 años y la cabaña tiene un mínimo de 5.500. Adolfo, tú hablaste de que que hay una incidencia en estos restos de la polución, de la radioactividad, con esto de la era atómica y demás. Pero dijiste que esto tiene que ver donde se haga el análisis, no donde está ubicada la muestra. No, tiene que ver donde esté ubicada la muestra. Disculpa, exacto. No he sido muy claro en esto. O sea, tú tienes que aplicarle un factor de corrección diferente en Samaná que en Estados Unidos o que en Europa o que en otros sitios. ¿Cómo estamos nosotros, nuestra área de la isla de Santo Domingo, respecto a esas invasiones, vamos a decir?
de lo que es radioactividad y todo esto? Bueno, yo no... Yo me imagino no- que menos que otros lugares, menos que yo en no, Japón, que en China. yo no lo sé, te lo digo con franqueza, Sí. ¿no? Eso ya son los bioquímicos y los físicos los que te lo pueden decir. Yo sé que normalmente cuando trabajas en Samaná, por ejemplo, que hemos datado conchas, hicimos una prueba, cogimos 3 conchas actuales, modernas, o sea, de Lambí, que sabíamos que estaban vivos, y les hicimos 3 dataciones de carbono 14. Nos gastamos el dinero, vamos. Sí. Y nos dio una fecha que era 100 y pocos años anteriores al 2019. O sea que yo calculo a ojo, más o menos, que el factor de corrección en concha en la bahía de Samaná son alrededor de 100 y pico años. Y luego, cuando hemos hecho las dataciones de carbono 14 y se han hecho las calibraciones, daba más o menos el mismo factor de error. Pero no sé cuál será en otros sitios. Sí. Bueno, tenemos algunas gráficas que quisiera que las fueran buscando para ir hablando sobre ellas, pero mientras tanto, Adolfo, volvamos al tema que quizás es el más impactante y es cómo cambia el conocimiento, la percepción y las investigaciones de los primeros pobladores de la isla, estos nuevos descubrimientos, porque se decía que eran 2.000, 3.000 años antes, ¿verdad?, que había vida, vamos a decir, que había civilizaciones en esta isla. ¿Cómo cambia esto? ¿Y cuál era la fecha que se tenía anteriormente? Bueno, hay muy pocos fechados y muy pocos sitios arqueológicos estudiados de esta antigüedad en la isla de Santo Domingo. Aquí, por ejemplo, nunca se había encontrado un piso de uso con varios niveles como lo que nosotros hemos encontrado, ni se había encontrado jamás un cementerio como con los cadáveres in situ. Todo esto es nuevo. Entonces, y cuando Adolfo habla de un sitio de uso de varios niveles, se refiere no que tenía varios niveles la cabaña, no. sino que él lo fue estudiando, como explicó. O sea, esta es la tierra. Si le hacemos una sección a ese abrigo, como ellos le llaman, o afuera donde estaban las cabañas, que ellos fueron estudiando cada capa del material y ahí encontraron Claro. esos restos. O sea, tú te pones a vivir en tu casa y poquito a poquito se va llenando de polvo, vas pisando el polvo y entonces sigues viviendo y al cabo de 200 años pues se ha formado una pequeña capita. Exacto. Aplastada, que además tiene restos de materiales que se han ido quedando, Exacto. restos de comida, restos de todo. Se va apisonando. Esos son lo que llamamos pisos de uso diferentes, que podemos identificarlos, ¿no? Entonces, el sitio más antiguo que se había detectado en República Dominicana lo excavó Marcio Veloz a finales de los 70, de 1970, y dio una antigüedad como de 5.000, ¿cuánto la dio? De 2.600 y pico años antes de Cristo. Entonces, esa era la fecha más antigua que teníamos aquí en Santo Domingo. ¿En qué lugar fue que lo hizo? ¿Recuerda? En Barrera Mordán, ahí en Azua. ¿En Azua? En Azua. Entonces, nosotros ahora tenemos fechas de casi 1.000 años anteriores en este sitio. En la isla de Santo Domingo, la fecha más antigua está en un sitio de Haití que se llama Vinier. Lo que pasa es que solamente sacaron una fecha y eso no es muy convincente para los arqueólogos. Y la fecha está hace 6.100 años. Wow, en Vinier 3, que es un poquito más antigua que las nuestras, pero claro, nosotros tenemos 5 dataciones de más de 5.500 años, sí, y tenemos también más de 4 por lo menos de 3.000 y pico en el cementerio. ¿Cuándo se hizo este de Vinier, Adolfo? Hace ya bastante tiempo. Es una fecha que no se lo han tomado muy en serio, realmente, pero yo creo que por respeto se debe decir. Vinier está un poquito más moderno que lo nuestro, excepto esa fecha. Y en Cuba... ¿Dónde está esto en Haití, Vinier?
¿En la parte sur, en la parte norte? Vinier creo que está en la parte, digamos, creo que está en la parte sureste. Está un poquito en el suroeste, por esa zona. Sí. Vinier 3, o sea, hay varios sitios en el área de Vinier, entonces está ahí. Y luego en Cuba hay otro sitio muy parecido al nuestro, que ahora voy a viajar precisamente de allí porque queremos ver personalmente el sitio y todo, que se está excavando actualmente, ahora mismo lo están trabajando. De hecho, nosotros vamos a colaborar o van a colaborar con nosotros, como queráis, los cubanos para ayudarnos en algunas de las investigaciones que estamos haciendo, porque tienen un sitio que es hermanito del nuestro, que es un pelín más moderno. Cuando hablo de un pelín más moderno, hablo de algunos cientos de años, que cuando tú estás en 5.000 y pico años antes de Cristo es poca cosa, ¿no? Sí. Pero todavía faltan muchas fechas. O sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo unos estudios con fechas que tal vez sean incluso más antiguas. Lo que pasa es que queremos afinarlo muy bien antes de decir nada. Y ellos, cuando hablé con ellos, me dijeron exactamente lo mismo que yo te estoy diciendo. Tenemos fechas muy antiguas, pero no queremos decir nada hasta que no esté claro. O sea que yo creo que con mucha posibilidad para finales de este año o el año que viene es muy probable que el poblamiento del Caribe dé un salto en cuanto a la antigüedad francamente importante. Acuérdense que estamos hablando de 5.500 años antes de Cristo, quiere decir que porque América se descubrió en 1492, o sea que estamos hablando de muchos años comparándose ya con algunos poblados de Europa que pudiesen tener la misma fecha de nacimiento que estos. Bueno, en Europa hace 5.500 años estaban en pleno neolítico, o sea, estaban más o menos como aquí. Exacto. Lo que pasa es que aquí todavía se considera que esta gente no tenía agricultura. No era paleolítico. No era paleolítico, digamos. ¿Tú crees que era un poco más? Que era no una manejaban cosa así metales como, tampoco, ¿eh? No, bueno, más bien un paleolítico superior avanzado. Para ti sí, más o menos eso. Sí. Pero yo no lo creo. O sea, yo creo que probablemente esta gente debía tener algún tipo de agricultura, aunque no fuese muy, muy avanzada, pero esta gente debía tenerla. Pero eso nos lo van a decir cuando se hagan los estudios que estamos haciendo ahora de almidones y de todo esto. Pero ya actualmente en los últimos trabajos que se presentan sobre la prehistoria del Caribe, ya los investigadores dudan de que no haya agricultura. Y nosotros, con un poquito de suerte, pues vamos a poder demostrar que la había. Pero no lo sé, igual lo que demostramos es que no la había. En tierra firme sí la había. En tierra firme sí había agricultura. O sea que es raro que siendo los indígenas, los aborígenes, expertos navegantes, porque aunque hay algunas personas que dicen que es imposible que en cayucos estas yolas que eran de un solo árbol pudiesen transportarse como lo hacían, es obvio que lo hacían, porque si no, ¿cómo llegaron? Claro, por supuesto. Entonces, que lo hacían. Es raro que si eran tan buenos navegantes y los de tierra firme, entiéndase México, los incas, los aztecas y estos pobladores, ellos no tuvieran estas noticias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y nosotros partimos de esta hipótesis, o sea, para poblados como o asentamientos, como queráis, como el que acabamos de documentar en Samaná, te demuestran claramente que estas personas tenían una organización social muy avanzada, tenían una religión muy compleja, tenían unos ritos funerarios riquísimos y que vivían en unas zonas que además tenían áreas donde se podría, en su caso, haber cultivado y que permanecían en el sitio durante cientos de años, que no eran nómadas. O sea que eso, en cualquier sitio, digamos que te refiere hacia uso agrícola, pero claro, no lo sé. Nosotros lo que hemos encontrado de comida, ya seguro, es mucho pescado y pescados muy grandes y pescados de mar abierto, no solo de arrecife, o sea que eran pescadores y tenían canoas y se movían. Luego también hemos encontrado piezas que vienen de la otra punta de la isla, pero piezas que pesan a lo mejor 4 kilos cada una, o sea que no se las podían traer cargando, o sea que estos señores iban con las canoas y tenían un comercio por lo menos con áreas de nuestra isla, áreas costeras
que pueden estar a 200 o 300 kilómetros y posiblemente de otras islas. Estamos en contacto con especialistas para que estudien el tipo de sílex que hemos encontrado nosotros y lo comparen con tipos de sílex de otras islas, como ya se ha hecho en otros sitios arqueológicos, porque probablemente por el tipo de sílex que yo he visto, difícilmente, yo nunca lo he visto aquí en la isla y he visto muchos sílex, es muy posible que vengan de otras Antillas. O sea que estamos ante gente que hace 5.500 años comerciaban con toda la isla, posiblemente con otras islas, que vivían en cabañas, pero en cabañas grandes, estamos hablando de que tienen 7 metros de largo, que tenían cementerios en sitios específicos, o sea, no iban de todos O sitios. sea, el y hecho tal. de que ya haya, O sea, que eran- enterraran sus muertos es un grado de civilización Bueno, interesante. que los enterraran como los hemos encontrado, o sea, los hemos encontrado en fardos funerarios, o sea, puestos especialmente, con algún tipo de ofrenda, poca cosa, pero alguna ofrendilla hemos encontrado también, en otras posiciones, en posiciones rituales, o sea que realmente esta gente no eran como Refleja se ya pensaba, cierto o sea, grado de eran gente... religiosidad y también los asemeja a esos pobladores Sí. que poblaron el Asia y toda Sí, sí, esta, sí, esta sí. parte. O sea, además hay que tener en cuenta que el poblamiento de América hoy por hoy se está cifrando en 15.000 años, aunque ya hay fechas que nos llevan a más de 20.000, pero que todavía hay mucha Antes de gente Cristo, discutiendo. No, no, desde ahora, desde el presente. desde el presente. O sea que el poblamiento de América ya si se toma el que está aceptado por todo el mundo, nosotros estamos bastante antiguos ya. Pero es que es muy probable que el poblamiento de América sea muy anterior a lo que se piensa y estoy convencido que el poblamiento de las Antillas también es anterior a lo que actualmente pensamos. Y ahora es cuando los investigadores estamos precisamente aplicando métodos que nos van a permitir saber con exactitud, bueno, con algo de Sí, con exactitud al algo de menos, exactitud. la antigüedad real que va a tener. Bueno, la verdad es que estos métodos han adelantado mucho y qué bueno porque también ha adelantado el método de extraer las piezas, como yo decía, de la tierra, porque antes se tiraban estas cosas y no se le daba importancia y esto puede ayudar muchísimo a comprender mejor lo que es el principio de la historia de la humanidad. Nos vamos a la pausa, por favor, voy a pedir de nuevo las gráficas, que tenemos muchas gráficas y videos y vamos te pregunto en el próximo segmento, porque hay cosas muy interesantes. Volvemos, amigos. Amigos, continuamos con Adolfo López hablando de estas excavaciones que se han hecho en estos últimos meses y años que pueden revelar mucha información del tiempo que tienen estas cabañas, estos restos humanos y demás. Adolfo, hay una pregunta que no tiene que ver tanto, sí tiene que ver porque todo tiene que ver, pero no tiene que ver tanto con lo que es esta excavación precisamente, pero la gente se pregunta, ¿y de dónde? Eso es la pregunta que nos hacíamos en el colegio cuando estábamos en tercero, cuarto y quinto de primaria. ¿De dónde llegaron estos pobladores a América? Esto nos puede ayudar a clarificar esto. Sí, claro que sí. Sobre todo lo que más nos ayuda es el área del cementerio, porque con el ADN pues te puedes saber más o menos de dónde venían. Ya se ha extraído el ADN, ya se ha sacado, ya lo tienen. Ahora lo que están es estudiando los comparativos para ver de dónde podía venir.
Así que sí, claro que sí, nos es súper útil para esto. O sea que en algún momento vamos a saber. Sí, lo normal es que vengan de la zona de Colombia, Venezuela. Eso es lo que nosotros esperamos. Sí, sí, bueno, de Venezuela de los araucanos vinieron, a tal parece. Sí, lo que pasa es que los arahuacos son muchos miles de años después. Sí. Pero estos, por ahora, yo creo que lo más probable es que vengan de allí, pero en Harvard nos dirán. Y también en algún momento sabremos de dónde llegaron los primeros habitantes a América, o sea, estos del Bueno, continente. eso ya más o menos ya lo sabemos. ¿De dónde vinieron? Bueno, hay dos rutas. Una es Por Alaska, ¿no? la más antigua, es por el Cuando, estrecho de Bering. cuando estaba congelado todo. Parece ser que estaba todo congelado, pero no tendría por qué estar congelado, porque esa gente tenía canoas, kayaks, tenía de todo, pero en principio parece ser que estaba todo congelado y que pasaron por allí. Y luego hay otro grupo que viene de la Polinesia, que no hay que olvidarlo. Sí, Se ha encontrado ADN polinesio. Se ha encontrado Sí, claro que sí. La ruta es más larga. Es bastante más largo. Por eso tendrían que ser unos expertos navegantes, pero... Bueno, pues llegaron a la isla de Pascua, de la isla de Pascua a Chile hay otro salto, pero si han llegado a Pascua llegan a Chile igual. Por supuesto. O sea que se sabe además, ya te digo por el ADN, que efectivamente también hubo otro grupo que vino desde allí. Bueno, tenemos aquí algunas imágenes de las excavaciones que han estado haciendo. Aquí tenemos un grupo de arqueólogos, ¿verdad? Adolfo excavando. Vamos a continuar con las fotos que tenemos aquí. Tenemos esta foto que viene, es de la primera pieza que se encontró, es una pieza bastante significativa, esta que vemos, ¿verdad? Sí, esa pieza es interesantísima porque es un esferolito y un metate, y al lado tenemos un hacha mariposoide. Entonces estas dos piezas son de importación, porque este tipo de piedra no existe en Samaná. Entonces esto lo han tenido que traer de muy lejos. Y además hemos encontrado en otros sitios estas mismas piezas exactamente iguales con la misma forma. O sea que esto nos da una idea que ya en una época muy antigua, estas son un poquito más modernas, no son de 5.500 años. Estas pueden tener más o menos unos 3.500 años. Encontradas in situ allá en Samaná también. Encontradas también en el sitio arqueológico, en el abrigo de Dana. Y evidentemente se fabricaron muy lejos de allí, son pesadísimas, pesan muchísimo, y tuvieron que transportarlas, las tuvieron que traer en canoas, lógicamente, y son piezas muy, muy especializadas. El hacha de la derecha, por ejemplo, es un hacha enorme que pesa como 3 kilos y servía para cortar árboles. O sea, este hacha no la ponían en un mango y le daban, es imposible. Seguramente la amarraban con bejucos o con algún tipo de cuerda o algo, y la proyectaban contra los árboles, la colgaban de una rama y la proyectaban contra el tronco, iban rompiéndolo. Ese es un sistema que sabemos que se utilizaba. Lo otro sirve pues eso para moler grano. Eso es uno de los motivos por los que pensamos que probablemente tendrían agricultura, pues si no, ¿para qué querían esto? O sea, que le hacían así y molían los granos. Le daban y lo molían, pero fíjate que con el esferolito lo que conseguían era una molienda muy fina. O sea, el esferolito no es para machacar, es para moler de esta manera. Entonces seguramente, vete tú a saber lo que molían, pero no me extrañaría que moliesen maíz o cualquier otra cosa. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Y esta superficie de la esfera, y cómo la conseguían, porque... Pues la conseguían precisamente moliendo con este tipo de metates. Con la fricción, o sea, lógicamente primero la desbastaban, la pulían, hacían todo lo que querían, pero es la fricción en redondo sobre esto sobre otra piedra que te da, que consigue esferas tan perfectas. Muy perfectas. Ahora debían llevar un trabajo enorme. Porque fíjate también, pero es una sola pieza, ¿verdad? O sea que la parte redonda que está pegada a la plana. No, son dos piezas. Son dos piezas. Son dos piezas, una encima de la otra. Y ahí es que lo muelen todo. Y entonces lo muelen, echan ahí el grano y Aquí en la próxima tenemos unas especies de hachas. ¿Estas fueron encontradas también en el lugar? Son hachas, son unas hachas muy raras, muy antiguas, que de hecho todavía no se había preparado una tipología, nosotros ya la estamos preparando. Son hachas que llamamos
algunas plano-convexas, o sea que tienen una parte casi plana y la otra parte así abombada. Son triangulares, tienen un cierto parecido con las hachas petaloides, pero no son completamente distintas. ¿Cuáles son las en su petaloides? estructura. Las hachas petaloides son las hachas taínas, las piedras de rayo que llama la gente, las que vemos siempre por ahí, las hachas de los indios. Estas son más pequeñas, son más especializadas, tienen mucho filo. En la próxima tenemos una joven, parece haciendo alguna clasificación de los materiales. Sí, ahí está nuestra odontóloga forense, nuestra buena amiga, la doctora Lourdes, que está estudiando los dientes del abrigo de Daniel, precisamente los dientes de los habitantes arcaicos. Interesantísimo. Aquí también tenemos, este no eres tú, Adolfo, ¿no? Sí, ese soy yo. Este eres tú. Ajá. Estamos aquí. ahí excavando uno de los restos humanos que encontramos en una cuevecita que hay al lado del abrigo de Daniel. Y aquí en la próxima, que déjame ver qué es esto que se ve, yo lo estoy viendo pequeñito en mi celular, sí son restos también. Sí. Y tenemos la escala que la ponen aquí abajo para que nos demos cuenta del tamaño. Son unos pequeños cuencos de arcilla, son los recipientes de cerámica más antiguos que han salido en el Caribe. Son antiquísimos, pueden tener 4.000 años de antigüedad o tal vez más, y lo que pasa es que la arcilla está muy poco cocida. Entonces no hemos podido, mediante el análisis por termoluminiscencia, no hemos podido datarlas porque la arcilla está muy poco cocida, pero están hechos de arcilla, son piezas de cerámica, digamos. Aquí en la próxima tenemos dos hachas, una mucho más grande que otra. Bueno, no son hachas, son cuchillos de sílex, uno que tiene una sierra, y son importados. Estos cuchillos no sabemos si vienen de la misma isla o vienen de otra isla, pero son importados y vienen de muy lejos a Samaná. Me llama la atención el dentado, ¿verdad? Sí, se llama un denticulado. Muy interesante, me llama mucho la atención. Terminología arqueológica. Está muy bien hecho y es muy grande. Sí. ¿Y vienen, parece, de otra isla o del continente? Yo no lo sé. Desde luego no se han hecho en Samaná. Por el tipo de sílex yo no lo he visto en la isla de Santo Domingo, aunque puede haber en alguna o no lo sé. Pero o vienen... La distancia supera seguro los 200 o los 300 kilómetros como mínimo si vienen de la isla. Y es posible que vengan de otra isla, no lo sé. Esta otra que son especies de... Estos son garras de perezoso, el famoso perezoso extinto que vivía en la isla y que en estas excavaciones hemos podido constatar que convivió con los seres humanos que lo cazaban y se lo comían, porque lo hemos encontrado junto con herramientas, incluso con puntas de proyectiles dentro de la cueva que está al ladito. Pero el perezoso es este animalito que parece un oso, pequeño. Sí, ¿Y aquí bueno, había? los hay de muchos tamaños. Aquí había perezosos. Aquí los había de más de 2 metros de altura. Se han detectado hasta ahora, se han estudiado 6 especies de perezosos, desde unos más pequeños hasta los más grandes. Pero yo pensaba que el perezoso vivía en climas más fríos. Pues no, son tropicales. Y lo que pasa es que muchas veces las láminas que te dan, o sea, hay perezosos gigantes también en Europa que tal vez vivían en climas más fríos, pero las especies de perezoso de aquí no. Ahora, cuando te ponen una lámina de un tipo ahí con una lanza detrás de un perezoso, pues como que te lleva a lo que es el paleolítico glaciar europeo, pero nada que ver, o sea, O sea que esto está comprobado que son de perezosos. Sí, lo que no sabemos todavía es la especie, la están estudiando los especialistas. Esto lo encontramos al ladito del abrigo de Daniel y del de Dana, o sea, eran los mismos que cazaban y... ¿Por qué se habrá extinguido este animal? Probablemente por la caza. Porque como son muy fáciles de cazar y se los come la gente, pues... Aquí tenemos una gráfica de unos indígenas. Bueno, es una reconstrucción de lo que podía ser la vida recolectora de los arcaicos, que realmente yo no creo que sea tan recolectora, pero bueno, eso es lo que por ahora se dice. La próxima también son imágenes indígenas. Sí. Vamos a seguir
A ver, bueno, aquí ya tenemos, pero el abrigo es inmenso. Bueno, esto es la cueva funeraria de Daniel, que está muy cerquita del abrigo. O sea, Es pero no inmensa. es el abrigo de Daniel. Es grande, es una cueva abrigo, porque la luz llega hasta el fondo casi Pero de la la cueva altura es también. enorme. Es muy alta, sí. Muy alta. Por eso es que la luz llega tan profunda. Sí, y está, o sea, hay muchos agujeros en el techo. Bueno, y sigamos aquí. Seguimos un poco difícil porque no la tenemos en pantalla, la pondremos después. Sígueme entonces hablando de las otras piezas. Bueno, tenemos amuletos triangulares, por ejemplo, que pensamos que se refieren a algún tipo de la fertilidad por su asociación con el pubis femenino. Tenemos cuchillos hechos con caliza porque realmente como allí no hay sílex, ellos utilizaban la piedra local. Entonces la piedra local es o caliza o mármol. Y tenemos una utillería lítica hecha en este tipo de piedras. Y bueno, y luego tenemos aquí pues los trabajos de excavación en la cueva funeraria y en el abrigo de Daniel, y en otros sitios donde también hemos trabajado, como en el frontón, en un abrigo también que hay allí. O sea, nosotros estamos haciendo una arqueología espacial, no estamos yendo haciendo un agujero en un sitio y marchándonos. O sea, lo que estamos es investigando toda una zona de poblamiento para poder comprender bien cómo vivía toda esta gente, porque tú no haces tu vida completa en el sitio exactamente donde tú estás enterrando a un muerto o donde tienes tu cabaña. O sea, tú lo que haces es que utilizas todo tu entorno, te relacionas con gente que vive en otro sitio cerca de ti, vas a recoger plantas a un sitio, tienes un sitio donde puedes poner tus canoas, otro sitio donde recoges, no sé, burgaos y gasterópodos y tal, que viven a la orilla del mar. O sea, tienes que entender bien toda una zona muy amplia para poder comprender cómo vivía la gente. Por eso nosotros llevamos ya 2 años y todavía nos quedan unos cuantos más y estamos investigando toda esta zona que es el farallón del Monumento Natural Cabo Samaná. Esto lo está haciendo Guajayona Institute, que es quien financia y para quien con la institución sin espíritu de lucro, lógicamente, con la que trabajo, pero estamos apoyados. Pero ¿cómo sin espíritu de lucro? Porque a ti hay que pagarte por el trabajo que haces. Sí, pero yo no soy el dueño de la institución. No, claro, ellos sí lo hacen sin fines de lucro. La institución trabaja sin ningún tipo de espíritu de lucro. Y a mí me pagan, pero realmente yo no trabajo por dinero. O sea, no, claro, es que el que trabaja por dinero no puede hacer las cosas bien, eso lo sabemos. Y muy cómodo. Y sabemos que tú eres un apasionado de Y esto. luego nos apoya la Academia de Ciencias y la Fundación de Manuel García Arévalo, que digamos que tenemos ahí un consorcio entre estas 3 instituciones, aunque Guajayona Institute es la que lidera todo el proyecto, y trabajamos coordinados con la Dirección Nacional de Museos y con el Museo del Hombre Dominicano y con el Ministerio de Cultura, con todos los permisos. Como debe ser. Nos tenemos que ir a la pausa, Adolfo, pero justamente eso te pensaba preguntar para abrir el próximo segmento y lo abriremos con esto. Y tú te has adelantado y me has dicho cómo se trabaja aquí en conjunción, que qué bueno que así sea. Pero la pregunta que te iba a hacer era, de cómo están articuladas esta institución quizás, Guajayona Institute, como Sombrilla y todas las demás, con otras instituciones internacionales. Porque esto es una investigación del mundo. Esto no es algo aparte de nada. Entonces, quisiera saber tu opinión y qué tan articulado se trabaja. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Bueno, ya tenemos las imágenes que los muchachos las estaban buscando, si por favor nos las colocan. Y Adolfo nos hablaba pues de esta interrelación que hay entre las instituciones locales, en este caso como la Academia de Ciencias, bajo la sombrilla del Guajayona Institute y otras. Aquí tenemos, Adolfo, uno de los videos que ustedes están trabajando para buscar los restos en esta área de Samaná. ¿Puedes irnos hablando un poco de esto, Adolfo?
Bueno, esos son, digamos, una filmación de cómo estamos trabajando con el área funeraria, y ahí ves que las herramientas que se utilizan para poder excavar pues son brochas fundamentalmente, alguna pequeña palustra, o sea, fijaos que se hace con un cuidado extremo y con muchísimo detalle. Todos los que están trabajando con nosotros, ahí tenemos a la arqueóloga especializada en restos humanos. El resto son dominicanos que viven todos en la zona, en el área del Francés concretamente, y que los hemos entrenado con los años y hacen un trabajo espectacular. Fíjate ahí cómo están poquito a poco, y por eso precisamente nos salen los restos humanos tan Mira, ahí se ve enteros y tan claros, porque el esqueleto. eso está enterrado a un metro, casi a un metro de profundidad. O sea, tienes que trabajar con un cuidado tremendo para no descolocar los huesos, para no romperlos. Por eso se trabaja así, con brochitas y tal. Claro, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y muy especializado, pero es que no hay otra manera. ¿Cuántos cadáveres pudieron descubrir ahí? Bueno, porque están enteritos, ¿eh? Encontramos restos humanos de unos 26 individuos, pero así esqueletos más o menos enteros como unos 8 o 10, Bastante, parciales para tener tantos otros, o años. sea, ten en cuenta que en las áreas de enterramiento, pues que se utilizan durante cientos de años, pues de repente uno Sí, hace un agujero sí, y se sí. encuentra con otro cadáver. Hay un Sí. sitio donde tenemos 3 muertos, uno encima de otro, que alteran además las fosas anteriores. O sea, que hay esqueletos que no salen completos, hay gente que entierra cadáveres, gente que se ha muerto en otro lado y se los llevan allí a enterrarlos, y claro, lo que llegan son prácticamente los Restos. huesos en unas ocasiones, que los ponen ahí en un montoncito, o a lo mejor los cadáveres ya en muy mal estado y se encuentran por trozos muchas veces. O sea, un cementerio es un sitio muy complejo de excavar. Mira, aquí tenemos otra gráfica. Bueno, Esta es eso como es- simulando, ¿no? Sí, es una reconstrucción así de cómo podrían vivir más o menos estas personas, que yo creo que se ajusta bastante a la realidad. Sí, aquí también son reconstrucciones de que fuesen recolectores, cazadores. Sí, te advierto que en Manatí yo no creo que cazaran mucho. Eso es más o menos la visión tradicional. Yo no he encontrado restos de manatí, pero bueno, tradicionalmente se considera que sí. Esto es, bueno, la portada de una conferencia que he dado hace muy poquito, dando la primicia de los restos que hemos encontrado en la universidad, en UNIBE. Y aquí puedes ver una panorámica del equipo trabajando en el abrigo de Daniel. Y esta es muy interesante porque aquí es donde ves la zona que excavamos. ¿Ves? En ese farallón es donde están los abrigos. Entonces, Ahí es que fíjate dices que vas a hacer todo el recorrido pegado al farallón. que lo estoy haciendo ya. O sea, ya hemos estudiado las 3/4 partes. Este es el farallón, este que se vea en el fondo. Esto es el farallón. O es el abrigo ya. Y este es el abrigo de Dana, y ahí al fondo es donde están los huecos de poste de la cabaña que localizamos. Al fondo, Ahí o sea que estamos están bajo el techo del abrigo. El abrigo, la cabaña está bajo el alero del farallón rocoso. Sí, sí. Y ahí ves el equipo trabajando. Y esto es lo que ya habíamos hablado. Estas son las majador piezas y lo que importadas podría ser el hacha. que vienen de muy lejos, de algún sitio de la isla, que no sabemos exactamente de dónde. Y aquí una reconstrucción de cómo ellos salían a pescar, a navegar. Esta es la doctora trabajando los dientes del sitio. Aquí estamos trabajando también recuperando un esqueleto. Y esto fíjate que ya de estas hablamos. Sí. El segundo grupo, a ver si la vemos, para ver ya de todas estas hablamos. Sí, las herramientas, las hachas triangulares que hemos encontrado. Esto es los restos perezoso, del Parognus, la una reconstrucción de los recolectores, una reconstrucción de cómo varaban las canoas cuando salían a pescar. Son reconstrucciones muy libres. Esta es la cueva funeraria. Esta es la cueva. Fíjate que esta no tenía techo. El techo está muy abierto. Sí, es muy abierto. Y esto es lo que pensamos que es un amuleto que nos lleva a cultos de fertilidad, sí, pensamos. Sí, puede ser. En fin, ¿cómo cambia esto
Adolfo? ¿Cómo cambia esta? Eso es prospectando el Farallón sin excavar, o sea, solamente viendo piezas que están en superficie. Son prospecciones en la zona del Farallón. Esos son restos de piezas de sílex, piezas muy cortantes, las utilizaban como cuchillos. Interesante, muy interesante. Tiene la escala. Otra panorámica del abrigo funerario de Daniel. ¿Por qué se llama de Daniel? Porque como no tienen nombre, nosotros se lo damos, y eso se lo dimos pues en honor a Daniel Celly, que es el presidente de Guajayona Institute, y bueno, pues mira, tuvo la suerte de que en el abrigo que encontramos estaba el sitio arqueológico más importante, porque nosotros cuando le nombramos no sabíamos que iba a aparecer eso ahí. ¿Cómo se integra la población de los alrededores? Tú dijiste que tienen algunas personas entrenadas. No, algunas no, tenemos 30 y tantas personas. Todas locales. Nosotros y están interesados en hacer este tipo de trabajos, en formarse. Claro que están interesados, porque además se les paga muy bien y hacen un trabajo muy interesante y están muy orgullosos de lo que hacen. Tenemos una fila de gente siempre y procuramos contratar al mayor número de personas posible. Pagamos como el triple de lo que cobra normalmente un trabajador en la zona, ¿eh? Es que es mucho más especializado. Y creo, y desde luego que se lo merecen, o sea, que no creemos que les estemos haciendo un favor. Realmente su trabajo vale eso y más. Adolfo, ¿cómo podrías decirnos que cambia la perspectiva de esos primeros habitantes? ¿Cómo cambia incluso hasta ya es material para nuevos libros de texto y todo? ¿Cómo cambia esto y cuándo pudiéramos ya tener un informe más o menos definitivo? Sabemos que definitivo no es una palabra que se puede usar en este sentido porque todo es muy relativo, pero experimental. Bueno, yo creo que el año que viene ya nosotros vamos a tener suficiente material procesado como para poder escribir una monografía. Hasta ahora simplemente lo que hacemos es hacer informes, estamos hablando de informes de 100 páginas, no te creas tú que son informitos, pero hasta que nosotros no hayamos realmente revisado toda la zona y entendamos bien lo que hay, no podemos hacer un buen libro donde se explique todo con todo detalle. Entonces yo creo que el año que viene, a finales del año que viene, espero poder publicar algo ya más completo. Sería bien interesante. El Guajayona Institute está haciendo estudios específicamente en el Caribe. Sí, en las Antillas, en todo el Caribe. El presidente está haciendo un estudio sobre las rutas de navegación prehispánicas, que es en base a ese estudio en que nosotros estamos trabajando en la zona de Samaná, porque nos dijo que trabajásemos esa área, porque en un mapa que ha identificado prehispánico, pues le indica que aquello era un área donde había puertos muy antiguos, y entonces precisamente nos fuimos a excavar esa zona por ese motivo. ¿Y qué publicaciones tiene el instituto sobre ya estas rutas estudiadas prehispánicas? Bueno, el estudio más importante todavía no se ha publicado, lo está terminando ya el profesor Daniel Celly sobre eso, pero sobre cada una de las campañas de excavación que nosotros hacemos una publicación. Hay como por lo menos 6 o 7 informes ya publicados. Publicamos en el boletín del Museo del Hombre Dominicano, en las actas de los congresos de la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe y fundamentalmente en la revista Sociales de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que es una revista excelente y tiene una información científica tremenda. Me imagino que estos hallazgos en cada uno de los lugares te da la información con el ADN de si estos corresponden a los mismos grupos que estaban en otras de las islas o en el continente, y te va dando el mapa completo de estas rutas. O sea que esto va a ayudar también el año próximo quizás a tener este mapa más claro. Exactamente, es un trabajo realmente conjunto donde entran muchos factores, muchas excavaciones, muchos investigadores. O sea, realmente nosotros ahora mismo somos
como directores de orquesta, los arqueólogos, que están dándole la entrada pues a los bioquímicos por aquí, a los antropólogos físicos por allá, nosotros mismos hacemos una parte, sobre todo que es la parte de estudio de material arqueológico y, por supuesto, la metodología arqueológica de excavación, que, como has visto, es sumamente compleja y hay que estar muy preparado para poder hacerlo. Adolfo, se nos acabó el tiempo. La verdad es que tú sabes que en nuestro mundo, en la construcción del mundo, en la construcción conceptual, vamos a decir, del mundo, hay en la mente de las personas está algo de que el que llega primero toma la delantera. Y entonces no llegamos tan de último. Aquí no, para nada. No llegamos tan de último, nosotros somos una institución dominicana, yo soy dominicano, tengo pasaporte dominicano, llevo 30 años aquí, y nosotros, las instituciones involucradas son todas dominicanas. Lo que pasa es que lamentablemente la financiación no la dan los dominicanos, que deberían darla. Nos la ofrece Guajayona Institute junto con todo su apoyo institucional y toda su experiencia. Adolfo, tienes que darnos entonces todos estos informes. Muchas gracias por estar aquí compartiendo este tema tan, podríamos decir, especializado, pero que tiene que ver mucho con nuestra historia, nuestro presente y también nuestro futuro. Gracias a ustedes por sintonizarnos y será hasta la próxima.